En los tiempos de Nerón se entiende que sufrieron el martirio el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y así siguieron las persecuciones, Domiciano, Diocleciano. Son famosísimas las necrópolis, pues en la necrópolis es donde los cristianos tuvieron que empezar a hacer los servicios, sus cultos, sus reuniones de iglesia. Las hicieron en la necrópolis y en las necrópolis todavía hasta hoy se encuentran unos ciertos agujeros. La necrópolis era el lugar debajo de Roma en donde se enterraban a los muertos, por eso se le llama necrópolis. Se enterraban a los muertos, entonces eran pasillos y pasillos y pasillos y pasillos con multitud de muertos. Era el único lugar donde podían ellos estar más o menos tranquilos, porque había una especie de capillas adentro de la necrópolis, había una especie de espacio en donde ellos se reunían para hacer su reunión, su servicio, y en estos mismos espacios hasta hoy todavía hay unos agujeros en la pared. Y se sabe que esos agujeros los utilizaban los cristianos cuando escuchaban venir los soldados que estaban haciendo redadas adentro de la necrópolis buscando cristianos, entonces ellos se metían, salían, huían por medio de esos agujeros. ¿Quién lograba huir, por cierto? ¿No? La persecución fue constante. La persecución fue constante. Ya saben, ya lo he mencionado, el Imperio Romano se convirtió en esta cosa, en esta situación, en este engendro, en este Frankenstein, porque es una cosa de esto, una cosa de aquello. No se sabe si son politeístas, monoteístas o qué. Lo que se llama la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana también empezó en la persecución. ¿Por qué? Porque en realidad es el Imperio Romano. No es una iglesia. No tiene nada que ver con Dios. No hablan nada de Dios. La Iglesia Católica Romana viene del Imperio Romano. Y por eso es que hacía su dominio siniestro, fiero, terrible, creo que peor que los emperadores romanos. Se le llama el oscurantismo, el tiempo, el espacio de reinado de la Iglesia Católica sobre el mundo conocido, toda Europa y todos esos lugares. Y por supuesto, vino hasta nuestras tierras la misma Inquisición. Persecución y persecución y persecución. Basta leer el libro de los mártires de John Fox, un libro muy fuerte, muy duro, muy difícil de leer. Y eso es solo leerlo. Imagínense estar ahí, imagínense ver todo eso. Así que la persecución fue todo el tiempo. Incluso en nuestro país. En nuestro país, pues ustedes saben que ha sido muy fuerte el dominio católico sobre, y mucha influencia, incluso sobre las iglesias evangélicas. Fue a principios del siglo pasado donde se introdujo un medio, una forma de educación, y quien la introdujo a nuestro país trajo Biblias. Así fue como vinieron las Biblias a nuestro país a principios del siglo pasado. Y por supuesto no las trajo de buena manera, las trajo como que fuera a escondidas, como clandestino, algo así, y las empezó a repartir. Así fue como se introdujo el Evangelio a este nuestro país. Más adelante, ya casi llegando a mediados del siglo pasado, es cuando viene la misión centroamericana. Con la misión centroamericana es donde vienen bautistas, presbiterianos, metodistas y diferentes, se unen, por eso se le llama misión centroamericana, entran a Guatemala y empiezan a establecer el evangelio acá. De ahí es de donde parte, se unen los bautistas y entonces empiezan los bautistas a formar la convención bautistas y las primeras iglesias bautistas sobre este nuestro país. A mediados del siglo pasado, tomen en cuenta eso. Y de esas primeras iglesias, esta es una de las primeras 5 iglesias, esta en la que estamos hoy. Esta no es una iglesita, esta es una de las primeras 5 iglesias bautistas que se fundaron sobre este nuestro país, sobre esta tierra, bajo mucha persecución, bajo también mucha muerte, bajo mucha degradación y ruina, precisamente de, ya saben, la iglesia cual.
La persecución ha sido constante. Así que cuando tomamos el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas y vemos la persecución, no pensemos que solamente está hablando de forma escatológica, o sea, hacia el final de los tiempos. Hay quienes dicen, no, ahí está hablando de la persecución romana. Sí, está hablando de todas las persecuciones, perdón, porque la iglesia sufrió persecución en toda su historia. La iglesia de Jesucristo sufrió persecución en toda su historia y todavía lo estamos sufriendo. Ya vamos a llegar ahí. La última vez que hablaba sobre esto introduje la cuestión de la iglesia, así que la voy a recordar. Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto yo lo uní para quienes están apuntando con el versículo 8 de Lucas, de Lucas 21. O sea, Lucas 21, 8. Para que lo apunte. Yo aquí lo tengo y lo voy a leer inmediatamente. Él entonces dijo, mirad que nadie os engañe, que no seáis engañados, perdón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Por qué señalo esto? ¿Y por qué empecé a hablar sobre las persecuciones? Se los pongo muy claro, porque el Señor lo puso muy claro a su iglesia. Solamente hay dos cuestiones de las cuales nos debemos cuidar como creyentes. Dos cuestiones. El engaño, ser engañados y la persecución. En teoría está fácil, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que entender es que las tácticas del demonio han cambiado. A partir de que el Señor Jesucristo viene, las tácticas del demonio han cambiado y han cambiado drásticamente. Y el Señor no la pone fácil, por supuesto, después empieza a elaborar. Muchos van a sufrir de una manera espantosa, eso sí es cierto, lastimosamente, pero esto es parte del testimonio, esto es parte de ser cristianos y lo que el Señor quiere de nosotros es paciencia, paciencia, esperar, confiar en el Señor. Vean, básicamente la historia, desde el principio de la humanidad, el demonio empezó a perseguir a la mujer, por eso vemos el asesinato de Abel. Después el Señor llama a Abraham y entonces el demonio empieza a perseguir a Abraham. ¿Esto por qué? Porque había un desafío. Había una profecía importantísima. Era la profecía en la cual la semilla de la mujer iba a destruir a la serpiente. Entonces el demonio tenía que perseguir a la simiente de la mujer. Después era la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se recuerdan el pacto que hizo Dios con Abraham? Entonces tenía que destruir, tenía que arruinar. A esto incluso en la teología no le ponen mucha atención. Obviamente no lo voy a explicar, pero la idea era esta. La idea era perseguir a todos los descendientes de Abraham y arruinarlos. Por eso el Señor les dijo, cuídense, apártense, sigan mis leyes, no sean como ellos. Porque el demonio lo que quería era destruir toda esa simiente, toda esa semilla, todo ese linaje. Después viene David y algo muchísimo mayor, un pacto supremo de tus descendientes. Vendrá uno que se siente en un trono y su reino será un reino eterno. Es decir, le va a quitar el reino, el reinado al demonio, que aparece en el capítulo 2 de Hebreos. Muy importante. Y es por eso que la persecución del demonio fue hacia esa simiente, hacia esa semilla, esos descendientes, hacia ese linaje. Tratar de destruirla a como diera lugar, para que no viniera el Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? Ustedes saben muy bien la historia porque lo vemos en la Navidad. Incluso despertó, forzó a Herodes a que persiguiera a Jesús y que tratara de matarlo, siendo bebé. Ustedes lo saben. El Señor Jesucristo fue perseguido todo el tiempo. Nada más empezó a manifestar, nada más empezó a manifestarse como el Hijo de Dios y empezó a ser perseguido. Incluso hasta el momento de su muerte. En el momento de su muerte, cuando él está ahí siendo crucificado, incluso
cita el salmista, fuertes toros de Bazán están frente a mí, me insultan. Todos esos eran los demonios y eran todos esos hombres que insultaban al Señor Jesucristo, probándole, tentándole, no que eres el Hijo de Dios, pues no que eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de la cruz? Tú que sanabas a tantas personas, ¿por qué no te bajas? Tentación, persecución, querer hacer lo malo, que no hicieran la voluntad de Dios, que no cumplieran nuestra salvación. El demonio persiguió al Señor Jesucristo hasta el final. Por lo tanto, no debe extrañarnos que nosotros también seamos perseguidos. Hermanos, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, no debe extrañarnos que nosotros también seamos perseguidos y de hecho esa debería ser nuestra condición. El mundo debería odiarnos. El mundo debería detestarnos. ¿Por qué Nerón quiso perseguir a los cristianos? No solamente fue porque quería construir Roma, sino porque ya habían demasiados cristianos ahí en ese imperio. Quería aminorar los números, pero mientras más los perseguía, mientras más los asesinaba, y esto lo dice el libro de los mártires, más querían convertirse a Cristo. El demonio tiene sus estrategias y al venir el Señor Jesucristo lo tentó hasta el final y como no pudo hacerlo caer y cumplió la salvación, la redención, el rescate, nuestro Salvador, ¿cuál fue ahora la táctica del diablo? La táctica cambia. Ahora la táctica es distinta. Ya no tiene que perseguir un linaje. Ya no tiene que perseguir a aquel Israel o a los judíos. Ya no tiene que trastornar la ley de Moisés. No, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora cambia. Ahora hay que perseguir a aquellos que creen en Cristo Jesús y de dos maneras. Tiene dos estrategias. Tiene dos ataques. Primero, tratar de engañarlos. Tratar de engañarlos. Y esto no es algo del final de los tiempos. Esto es algo desde el principio. Desde el principio de la iglesia trató de engañar a la iglesia y muchos cayeron, muchos se desviaron. En parte puede ser por las tentaciones, por los apetitos de la carne, lo vemos en los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, el Señor señala todo esto, pero también el apóstol Pablo tuvo graves conflictos, él les llama falsos hermanos, personajes o agentes que se introdujeron, dice él, encubiertamente, ¿para qué? Para trastornar. Están celosos de nuestra libertad, entonces quieren trastornarnos y tuvo que luchar contra esos falsos hermanos, contra esos falsos creyentes. Ellos no querían creer en la salvación, ellos no querían creer en la salvación por la fe, ellos querían meter la ley, querían meter a Moisés, querían meter a Jesús, querían meter a los profetas. No, no, no. Y el apóstol Pablo tuvo que luchar grandemente. Después vinieron los gnósticos. ¿Quién luchó contra ellos? Uno principal, el apóstol Juan, los gnósticos. Que Jesús no era de carne, por eso él sufrió la cruz y sufrió todas esas cosas sin ningún problema. Es que él era un fantasma, nada más. El gnosticismo es una idea griega y ellos lo tomaron y lo jalaron hacia el cristianismo y se volvió una cosa rara. El engaño, desde el principio, desde el primer siglo. Y así siguieron los siglos. Podemos señalar diferentes cosas, pero lo estamos viendo aún en nuestros días. El engaño. El demonio quiere engañarle. El demonio quiere enredarle. Y esto no es algo nada más mundial, que sí, no es nada más por cuestión de país o las iglesias que están en nuestro país. Es algo personal. Cada quien va cayendo, cada quien va enredándose. Aquí, algunas cuantas casas, tenemos una iglesia que se llama Nueva Unción. Nueva Unción. ¿Y qué es eso? Nosotros todos tenemos una unción. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Nosotros tenemos la unción del Santo. Por eso conocemos todas las cosas. Y dice el apóstol, no necesitáis que nadie os enseñe. Tenemos la unción del Santo. ¿Cuál es esa unción? El Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, ya está ungido. Ahora, ¿qué significa una nueva unción entonces? ¿Otro Espíritu? ¿Otro Espíritu Santo? ¿Espíritu Santo número 2? ¿Espíritu Santo número 3?
o las porciones del Espíritu. Esta fue una situación y una condición que mencionó Eliseo, pero no es algo que prevalece como una doctrina formal que tengamos que pedirle al Señor. Señor, ahora tengo una porción del Espíritu, quiero dos. Quiero tres porciones del Espíritu Santo, quiero cuatro, quiero cinco. De hecho, bien dice la palabra que Él no da el Espíritu por medida. Ya tenemos el Espíritu. Y no recibió el Espíritu, pero necesita ser bautizado o bautizada en el Espíritu. Ya somos bautizados. Pero hay una discrepancia. ¿Qué significa nueva unción? Engaño, engaño. Que también de ahí viene esta cuestión tan famosísima ahora, la cuestión de los nuevos ungidos. Los nuevos ungidos es que aquel es el ungido, es que este es el ungido, es que aquella es la ungida. El problema con la palabra ungido es que la palabra ungido es Cristo. Y cuando yo digo que alguien es ungido o que es el ungido, le estoy diciendo Cristo o le estoy diciendo Mesías, porque es lo que literalmente significa. Una vez le dijeron a un presidente, el que estuvo, no el anterior, sino el de antes, le dijeron, es que él es el ungido de Jehová. Le estaban diciendo, él es el Cristo de Jehová. Es algo perverso, es un engaño. Y para dejarla fácil, ¿qué pasa si nosotros no nos dejamos engañar? ¿Qué pasa si nosotros no caemos en los enredos? Perdonen por mi garganta. ¿Qué pasa si nosotros no nos dejamos enredar, malversar, pensar que el poder de Dios es por medio de hipnosis, pensar que el poder de Dios es por medio de pactos, que por cierto, eso es un ídolo, se llama Baal Berit, el Dios de pactos, el decir Dios de pactos, se está diciendo Baal Berit, no es el Dios de los cielos, Dios no hace pactos, Dios hizo pactos con 5 y el último lo hizo con su Hijo Jesucristo y ya no está haciendo más pactos. No hace más pactos con nadie y no permite pactos de nadie, porque eso es como tratar de comprar a Dios. Y a Dios no se le compra. Dios no se vende. Pero sí se llama Baal Berit y Baal Berit era verdaderamente un ídolo del Antiguo Testamento. Baal Berit era el Dios de pactos o el Señor de los pactos, porque Baal significa Señor, Señor de los pactos. ¿No les suena eso? Creo que lo han oído. Estoy seguro que lo han oído. Y en algunas iglesias lo han escuchado. El Señor no necesita que le hagamos pactos porque ya fue más que suficiente el pacto que hizo el Padre Celestial con su Hijo Jesucristo y de ahí viene toda la gracia, toda la bondad de Dios, toda la piedad de Dios, todos los frutos, todos los ministerios y todas las cosas que voy a hablar en un momento. Es por la gracia de Cristo, no es por lo bueno que somos. Es cierto que ciertas cosas que nosotros hacemos, sean malas, nos impiden recibir ciertas bendiciones o ciertas cosas buenas que no hacemos también nos impiden recibir bendiciones. Pero esas cosas buenas tienen que ver con leer la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios, amar al Señor, cosas que no hacemos. Por mismos engaños del diablo, porque el diablo también nos engaña con el entretenimiento. ¿Cuánto le dedicamos al entretenimiento? Y no se lo digo en modo de pecado, porque todos nos gusta entretenernos. ¿Cuánto le dedicamos al fútbol? A los que les gusta el fútbol. ¿Una hora y tanto? ¿Cuánto le dedica a leer la palabra de Dios? Medite, piense. ¿Cuánto le dedicamos a una película? ¿2 horas? ¿Cuánto le dedicamos a una serie? ¿Cuánto le dedicamos a la novela? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto le dedicamos a orar? ¿Cuánto le dedicamos a interceder? No le estoy diciendo nuevamente, no le estoy diciendo que sea pecado. No le estoy diciendo agarre su televisor y tírelo a la basura. No, para empezar sé que no lo va a hacer. Pero no le estoy diciendo eso. Ponga más conciencia, entienda que a veces esto del entretenimiento también son instrumentos del diablo.
Está bien, tenemos que trabajar, pero nuestra vida no es el trabajo, no es esa empresa. Esa empresa solamente recibimos el sustento y de esa empresa, por cierto, es Dios, de quien viene la bendición. Así, a quien se lo debemos en primer lugar es a Dios, no a nuestros jefes. Ellos no son nuestros dueños. Nuestro dueño es Cristo Jesús. Es Él quien nos compró. A Él le tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que dedicarle nuestro corazón. Y el diablo nos estorba, nos engaña, nos trastorna. Que por cierto, esto es parte de la persecución que se utiliza ahora. La iglesia que he mencionado, la iglesia religiosa, fue si no estoy mal, fue el siglo pasado donde tuvieron el Concilio Vaticano II. Si quieren lo buscan, el Concilio Vaticano II. Si quieren lo leen, aunque yo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Lo voy a poner así. No existe literatura más aburrida en el mundo que la literatura católica. Si quieren lo leen. Yo lo más que pude fueron 6 páginas. No llegué a más. Lo más aburrido, la literatura católica. Pero lo que sí sucedió en el Concilio Vaticano II fue esta idea, tuvieron esta idea y dijeron, bueno, vamos a empezar a promoverla. Y es a sacar de las iglesias fundamentalistas, a sacar a la gente de que ya no pongan tanta conciencia en la Biblia, ya no pongan tanto su mente en lo que dice la palabra de Dios y que pongan su mente en la música y usar la música para sacar a la gente de las iglesias y de la doctrina y hacer la unificación con esa iglesia. Ustedes ya saben cuál es el ecumenismo. Persecución, persecuciones. ¿Qué pasa cuando no nos dejamos engañar? Entonces, la táctica del diablo es perseguirnos. Cuando no nos puede engañar, nos persigue. Cuando no nos puede engañar, nos persigue. No está tan difícil. No está tan difícil. Pero es algo contra lo cual debemos luchar todos los días. Usted ha recibido la fe, usted ha recibido esa confianza, esa seguridad en el Señor Jesucristo y usted es responsable de mantenerse firme en esa confianza, en esa seguridad. De hecho, lo dice el Señor, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto lo escribe el autor de Hebreos. Firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a distraernos, va a engañarnos, va a ponernos tropiezo, va a hacer diferentes cosas. Y después, si no me dejo engañar, entonces empieza la persecución. Y esto tiene que ver con que yo no crezca, yo no me desarrolle, yo no use mis dones, porque si uso mis dones, la gente se salva. Si hago y cumplo con mi ministerio, la gente se salva. Aquí no, el problema no es del que está hablando, el problema es que todos debemos hablar, todos tenemos ministerio, todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y la gran mayoría de creyentes en lo que están es, bueno, muchos, y a esto se le llama la apostasía, las cuestiones de su propia vida. Lo que quiero es dinero. Yo vengo a Jesús para que me dé dinero y diferentes cosas. Ustedes ya han visto todo esto, ya han visto todo esto. Las persecuciones. Subrayé algunas cosas muy importantes. Versículo 24, perdón, versículo 9 del capítulo 24 de Mateo. Entonces os entregarán a la tribulación, dice el Señor, y os matarán. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso les recomiendo leer el libro de los mártires. La historia de la iglesia es una historia de tortura, de destrucción y de muerte. El Señor Jesucristo detuvo eso. El Señor Jesucristo no permitió eso. Pareciera que para los cristianos de hoy, este Jesús ya no habla.
El Jesús de hoy es un Jesús de hablar bonito, hablar lindo, siéntase bien. No, algunos los van a matar, dice el Señor. No a todos, algunos los van a matar. Y la pregunta es, ¿está dispuesto? ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesta a que le lleven a la cárcel? Fíjese, versículo 13. Esto es Lucas 21. El Señor habla sobre las persecuciones, que serían encarcelados y algunos los matarían. Pero ¿qué dice? Versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y esto será ocasión para dar testimonio. Es decir, el Señor va a permitir, pongámonos en los zapatos de estas personas, de estos creyentes, de estos creyentes del primer siglo, del segundo siglo, del tercero, del cuarto, del quinto y de todos los siglos, porque prácticamente todos los siglos fueron perseguidos, y pensemos que el Señor permita que me echen a la cárcel, permita que me quiten mi trabajo, mis posesiones, mis bienes, voy a la cárcel como malhechor, y esto solo para dar testimonio, solo para dar testimonio. A ver qué piensa, hermano, a ver qué dice. El Señor continúa el versículo 14, dicen, proponed en vuestros corazones no pensar antes, cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, pero no los voy a liberar y muy probablemente morirán, pero yo les voy a dar palabra, yo les voy a dar sabiduría. ¿No les parece duro? ¿No les parece difícil? Más adelante nuevamente se repite, os matarán a algunos y otros seréis entregados, incluso los mismos familiares. Por eso dice el Señor, yo no he venido a traer paz al mundo, yo he venido a traer espada. Lo dividí en forma simple para captarlo, pero es un concepto difícil de comprender. Y es que la idea aquí, hermanos, y la idea central, y por lo que cada quien, cada uno de nosotros debemos decidirnos si soy o no soy. ¿Soy un discípulo de Cristo o no? Es decir, mire, no me malentienda, es cierto, el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere prosperarnos, el Señor quiere que todo lo que nosotros le pidamos nos lo quisiera dar, por supuesto, pero el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan, el Señor tiene una misión, el Señor tiene un compromiso en este mundo, en esta vida, en esta generación. Y aquel o aquella que son verdaderos discípulos de Cristo tienen que decidir disponerse y entregarse en las manos de Cristo y que el Señor use mi vida como a Él le plazca. Y esto no es cualquier cosa. Y esto no es algo simple. Por eso es tan importante estos versículos. Porque tal vez para el Señor, pónganse en los zapatos de esos hombres y mujeres, hijos del Señor, nacidos, llenos del Espíritu Santo, pero que para poder dar testimonio tuvieron que ir a la cárcel. Pablo es uno de ellos, el apóstol Pablo. Todas mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, dice el apóstol Pablo. Estaba dando testimonio de Cristo, sí, pero tenía que estar en la cárcel. Tome en cuenta, para ponerlo lo más sencillo, esas cárceles que tuvo que padecer el apóstol Pablo eran muchísimos peores que las cárceles actuales. Y él tenía que quedarse ahí. Él era un discípulo de Cristo. Y si el Señor quería, seguía viviendo. Y si el Señor quería, su vida terminaba. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Yo soy discípulo de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y que Él haga lo que Él quiera de mi vida. Ignacio de Antioquía, uno de los mártires que a mí más me fascinan, sus escritos son muy inspiradores. Él era obispo de Antioquía. Él decía cosas muy interesantes. Decía, yo no soy digno de estar en esa congregación y de ser obispo de esa congregación. Voy a aclarar algo. Sé que tienen una connotación mala por la palabra obispo, porque la palabra obispo se utiliza ahora en la iglesia religiosa. Ustedes ya lo saben. El obispo, la palabra obispo significa supervisor. Y en la iglesia apostólica se pusieron obispos a supervisar áreas. Desde ahí viene. Lo religioso actual, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ignacio de Antioquía fue obispo, obviamente, de Antioquía, y fue en tiempo de la persecución en donde lo llevaban. Eso fue en el siglo segundo. Lo llevaban al circo romano. ¿Y cómo lo iban a matar, a asesinar? Le iban a echar las fieras encima. Lo iban a echar a que lo devoraran las fieras. Y él les dice a los creyentes, no oren por mí, no oren porque el Señor me libere. Oren porque el Señor me dé fortaleza, oren porque el Señor me dé fuerza. Yo quiero que vengan las fieras. Yo soy trigo de Dios y quiero ser molido para hacer un pan puro de Cristo. Pero algo que quiero dejar es que Ignacio de Antioquía dice, ahora que voy en cadenas, ahora que estos soldados romanos me maltratan y que me están llevando al circo romano a quitarme la vida de una forma espantosa, dice Ignacio de Antioquía, ahora soy discípulo de Cristo. Que el Señor haga conmigo lo que Él quiera. Que el Señor use mi vida como Él quiera. Ese es el creyente más fuerte. Ese es el creyente más útil. Ese es verdadero siervo. Y si le sirve mi muerte, que le sirva mi muerte. Si le sirve mi vida, que le sirva mi vida. Si el Señor me quiere aquí, aquí me voy a quedar. Pero esos son los creyentes que ya no tienen aquella riña, que ya no tienen aquel conflicto, como tenemos muchos de nosotros. Quiero seguir haciendo lo malo, quiero seguir buscando lo malo. Me gusta todavía el pecado. Me cuesta buscar a Dios, me cuesta buscar a Dios. Dice el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos. Para nosotros los creyentes no debería ser difícil hacer los mandamientos de Dios si tan solo dejáramos de lado nuestro ser. ¿Se recuerdan de las palabras del Señor Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí. Son famosísimas. Las aplicamos. Niéguese a sí mismo. Pero ese niéguese a sí mismo es de verdad. No es un decir. No es un dicho. Niéguese. ¿Por qué? Porque usted no sabe si le quitarán su casa, si le quitarán su trabajo por ser cristiano, si le perseguirán, si perderá a sus amigos, si le meterán a la cárcel o incluso le quitarán la vida. Usted no lo sabe. Y no importa lo que haga el mundo conmigo, de hecho, es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Se menciona en la Biblia esta expresión de qué forma glorificaría al Señor, con qué muerte glorificaría al Señor. Se menciona acerca de uno de los apóstoles. Los apóstoles, pero una vez que los golpearon, les dijeron, ya no prediquen de Cristo, y los golpearon y los echaron. Ellos salieron contentos, felices. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Es un honor, es una dignidad, es algo glorioso. Pero hace falta ser un verdadero discípulo de Cristo. Hace falta yo ponerme en las manos del Señor Jesús y que use mi vida verdaderamente como Él quiera. Nuevamente digo, no quiero decir que sea malo ver el fútbol o ver la televisión o hacer lo que sea. No es malo. Pero en primer lugar, yo soy discípulo de Cristo.
Debemos tener familia, sí, debemos construir un hogar, tener una casa, sí, todo eso, el trabajo, estudios, todo eso es importante, pero en primer lugar soy discípulo de Cristo y soy un embajador de Él y debo dar testimonio y este testimonio será perseguido por el demonio. Quiero completar el cuadro, quiero, quiero dar aún más algo dichoso. Vean, hermanos, aunque la iglesia de Jesucristo fue perseguida, el Señor siempre la sacó a la victoria y la glorificó. No existe libro más perseguido que esta Biblia. Este libro que cada uno de ustedes tiene está lleno, por así decirlo, de muchísima sangre. Muchísimos murieron por este libro que ustedes tienen en sus manos. El Señor siempre da el triunfo. Los Estados Unidos, esa nación, fue fundada por puritanos perseguidos. Y esto es nada más un ejemplo que se dio en muchas otras formas. Los puritanos estaban en Inglaterra, ellos querían purificar la iglesia, hacer una verdadera iglesia. Recuérdense que ahí estaba la iglesia anglicana. Y los puritanos, por eso se llama puritanos, no porque odiaran el sexo, porque se vistieran de cierta forma, no, querían purificar la iglesia. Una iglesia pura era lo que querían. Y por eso estaban luchando contra los anglicanos y los anglicanos los empezaron a perseguir y toda Inglaterra los empezó a perseguir. Así que es por eso que salieron huyendo y fundaron las colonias norteamericanas. Y ese es el principio del país que se llama los Estados Unidos, que por cierto de los puritanos o de esa corriente puritana es que venimos nosotros. Ellos dieron lugar a los bautistas. De ahí venimos nosotros. Esa es nuestra herencia. Ahora, ellos fundaron una nación y con esto, por favor, no seamos ingenuos. Hubo muchos errores y en esa nación se tuvo desde el principio muchos errores. La esclavitud es uno. La esclavitud es uno muy fuerte. Pero es una nación que se fundó con principios bíblicos y con la determinación y cumplimiento del propósito del Señor Jesucristo, lo cual era esparcir el Evangelio de Cristo Jesús. Se propusieron y lo hicieron esparcir el Evangelio de Cristo Jesús, que por cierto es por ellos que tenemos nosotros el Evangelio. Bautistas norteamericanos son los que vinieron acá. Y así a toda Latinoamérica. Y lo que quiero, hermanos, es darles la perspectiva. ¿Por qué? Porque aunque hay lucha y aunque hay persecución y aunque hay conflicto, vean esa nación cómo fue. Lastimosamente ahorita se ha desviado mucho, pero vean cómo fue. Ninguna nación fue levantada tanto como esa nación de los Estados Unidos. Y no es su gente, y no fueron los blancos, y no fue su lucha contra los esclavos. Además, tiene mucha masonería y muchas influencias paganas y diferentes cosas. Aún así, el Señor es misericordioso y quiere mostrar su gracia. Primeros en Olimpiadas, primeros en premios Nobel, grandes genios, inventores. Lo mismo pasó con los judíos. Albert Einstein era judío, genios. Porque aquel que tiene la promesa y que tiene la bendición de Dios, siempre saldrá adelante, siempre va a triunfar, siempre el Señor le va a poner al frente, adelante, en lo más alto, sin importar qué tanto lo persiga el demonio, sin importar qué tanto lo ataque el demonio. Lo que pasa es que tiene que mantener la fe, mantener la constancia y seguir el verdadero camino de Dios, que no es el suyo, es el de Él, es su propósito, es su misión. Y yo tengo familia, bueno, voy a meter a mi familia en la misión de Dios, en el compromiso que Dios tiene. ¿Será que el Señor me quiere como evangelista? ¿Será que el Señor me quiere como maestro? ¿Será que el Señor me quiere como pastor? El Señor quiere gente comprometida,
Y a esa gente comprometida, el Señor la bendice, el Señor la multiplica, el Señor la prospera, sin importar cuántos ataques vengan del demonio, sin importar cuántas persecuciones vengan. Eso, hermanos, tengan inspiración. Las personas que buscan el mundo, pues ciertamente reciben dinero, reciben fama, pero ¿qué logran? El mundo pasa y sus deseos, escribe el apóstol Juan, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que queremos hacer. Y es lo que debemos buscar. El diablo nos va a atacar, el diablo nos va a perseguir, el diablo va a querer hacernos daño y tal vez lo logrará. Pero el Señor nos llevará de triunfo en Cristo Jesús, porque es su promesa y porque Él es fiel y porque Él se complace en dar testimonio de sus hijos, de la bendición que les da, de la prosperidad que Él da y de la gracia, para que el mundo vea, para que el mundo tenga testimonio de que en Él hay vida, paz y consuelo. Esa es la preparación para las persecuciones. Yo soy discípulo de Cristo y que el Señor Jesucristo haga con mi vida lo que Él quiere, para lo que Él quiere. Pero también tengo la seguridad. El apóstol Pablo dice, yo estoy seguro que Él me va a librar y de todas maneras, si no me libra, me va a preservar para su reino celestial. Así que no hay pierde, no hay derrota, no hay fin para el creyente. El creyente es un triunfador, saldrá adelante, siempre tendrá victoria y el Señor siempre dará testimonio con su vida, de su gloria y de su existencia. Hermanos, tengan valor, sigan adelante, perseveren y lo que no estén haciendo, empiecen a hacerlo. Se está acabando el tiempo. Despertemos, cambiemos. El Señor no busca bailes, ni ritos, ni formas. El Señor busca fe y verdadera entrega. Que el Señor haga con mi vida lo que Él quiera. Que el Señor les bendiga.